El bebé millonario fue cambiado al nacer. La limpiadora le dio leche materna y lo descubrió el intercambio nocturno. Nunca imaginé que el llanto de un bebé millonario sonaría exactamente igual al llanto de mi hijo en la pobreza. Hasta aquella noche en que los sostuve a ambos en mis brazos y descubrí que uno de ellos llevaba mi sangre y el otro todo mi amor. La clínica Santa Mónica brillaba como un palacio en medio de la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México. Sus paredes de mármol blanco y cristales importados reflejaban el estatus de quienes podían pagar sus servicios. Aquella lluviosa noche de marzo, dos mujeres muy diferentes atravesaban los umbrales del dolor más intenso que un ser humano puede experimentar: el parto. En la suite presidencial del 7º piso, Valentina Mendoza de Valverde gritaba entre sábanas de seda egipcia. Su rostro perfectamente maquillado se había corrido con el sudor y las lágrimas. A su lado, su esposo Sebastián Valverde Montemayor, el magnate de la construcción más poderoso de México, sostenía su mano con nerviosismo. Este sería su primer hijo, el heredero del Imperio Valverde, valorado en más de 3.000 millones de pesos. Mientras tanto, 5 pisos más abajo, en una pequeña habitación compartida del área de maternidad general, Camila Rojas Fernández mordía una toalla para no gritar demasiado fuerte. No quería molestar a las otras 3 mujeres que compartían el espacio con ella. A sus 24 años, estaba sola. El padre de su bebé había desaparecido al enterarse del embarazo. Camila trabajaba como limpiadora nocturna en esa misma clínica y gracias a un programa de beneficencia del hospital había podido acceder a atención médica básica. El doctor Rodrigo Salazar, con sus 50 años y una reputación impecable, atendía personalmente el parto de Valentina. Era el ginecólogo más caro y solicitado de toda la ciudad. Sus manos expertas habían traído al mundo a los hijos de presidentes, actores y empresarios. Esa noche, sin embargo, llevaba un secreto que le pesaba en el pecho más que cualquier título médico. A las 11:43 de la noche, el hijo de los Valverde llegó al mundo. Un varón robusto de 3 kilos 800 gramos, con un mechón de cabello oscuro y pulmones potentes que anunciaron su llegada con un llanto vigoroso. Sebastián lloró de emoción al sostenerlo por primera vez. Valentina, exhausta pero radiante, sonrió débilmente antes de quedarse dormida por los sedantes. 15 minutos después, en el 2º piso, Camila dio a luz a su bebé con la ayuda de una residente de 2º año, también un varón más pequeño, de 3 kilos 100 gramos, pero igualmente sano. Cuando lo colocaron sobre su pecho, Camila sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca creyó posible. No tenía dinero, no tenía pareja, pero tenía a su hijo y eso era todo lo que necesitaba. La enfermera Estela Quiroga, de 42 años, llevaba 17 años trabajando en la clínica Santa Mónica. Siempre había sido una mujer discreta, eficiente, invisible. Nadie hubiera sospechado que tras esa máscara de profesionalismo se escondía una mujer desesperada, ahogada en deudas de juego y amenazada por prestamistas que no aceptaban excusas. 3 semanas antes había recibido una llamada que cambiaría todo. Una voz distorsionada le ofreció 500,000 pesos, casi 10 veces su salario anual, por un pequeño favor. Solo tenía que intercambiar 2 bebés que nacerían la misma noche. Le dieron las fechas exactas de las cesáreas programadas, los nombres de las madres y una instrucción clara. El hijo de Camila Rojas debía terminar en brazos de los Valverde, y el heredero Valverde debía crecer en la pobreza. Estela no hizo preguntas. No quiso saber por qué. El dinero era demasiado tentador y sus deudas demasiado amenazantes. Aceptó sin imaginar que esa decisión la perseguiría cada día del resto de su vida. A la 1 de la madrugada,
cuando los pasillos estaban más tranquilos y la mayoría del personal se concentraba en la sala de urgencias, atendiendo un accidente múltiple en la autopista, Estela ejecutó el plan. Primero fue a la nursery del 7º piso, donde el bebé Valverde descansaba en una cuna de lujo con su nombre ya bordado en letras doradas, Bebé Valverde Mendoza. Con manos temblorosas pero decididas, revisó que nadie la observara, tomó al bebé y lo colocó en un carrito de transporte estándar. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el hospital podrían escucharlo. Bajó por el elevador de servicio, ese que solo usaba el personal de limpieza y mantenimiento. Cada segundo parecía una eternidad. En el 2º piso entró a la nursery general. Allí, en una cuna simple de plástico transparente, estaba el bebé de Camila, identificado solo con un papel adhesivo que decía Bebé Rojas, madre, Camila Rojas Fernández. Con movimientos rápidos y precisos, Estela intercambió las identificaciones. El bebé Valverde ahora llevaba el nombre de Rojas. El bebé Rojas ahora sería el heredero de un imperio. Ajustó las pulseras de identificación, falsificó las anotaciones en los registros médicos con una habilidad que la sorprendió a ella misma y completó el intercambio. Cuando regresó el bebé correcto a cada nursery, nadie notó nada extraño. Para el personal nocturno, todos los recién nacidos se veían similares, rojos, arrugados, dormidos. Nadie tenía razón para sospechar que algo tan monstruoso pudiera suceder en una institución tan prestigiosa. Al día siguiente, Valentina despertó pidiendo ver a su bebé. La enfermera de día le trajo al pequeño, ahora hijo biológico de Camila, envuelto en una manta de cachemira color azul cielo. Valentina lo miró con ternura, buscando en sus rasgos algún parecido con Sebastián o con ella misma. «Tiene la nariz de tu padre», mintió amablemente la enfermera, aunque el bebé apenas tenía rasgos definidos. Sebastián llegó con un fotógrafo profesional para capturar los primeros momentos de su heredero. Ordenó que las mejores flores llenaran la suite. Ya había pensado en el nombre. Lo llamarían Diego Sebastián Valverde Mendoza, un nombre fuerte para un futuro líder de imperios. En el 2º piso, Camila sostenía al verdadero hijo de los Valverde contra su pecho, completamente ajena a la verdad. Lo alimentaba con la leche de su cuerpo, le cantaba canciones de cuna que su propia madre le había cantado y le prometía entre lágrimas que aunque no tuvieran mucho dinero, nunca le faltaría amor. Decidió llamarlo Emiliano, como su abuelo, un hombre humilde pero honrado que había trabajado toda su vida como campesino. Estela Quiroga observaba todo desde las sombras. Había recibido su pago en efectivo, dejado en un sobre Manila en su casillero del personal. 500,000 pesos que pagarían sus deudas, pero que jamás comprarían su paz mental. Cada vez que veía a alguno de los dos bebés, sentía que su alma se encogía un poco más. 3 días después, ambas madres fueron dadas de alta. Los Valverde salieron por la entrada principal, donde los esperaban guardaespaldas, una camioneta blindada y una docena de reporteros de revistas de sociedad que habían sido alertados del feliz acontecimiento. Valentina, perfectamente arreglada, posó con su bebé para las cámaras, sonriendo como si acabara de ganar la lotería de la vida. Camila salió por la puerta lateral de servicio, la misma por la que entraba cada noche para limpiar los pisos y baños del hospital. Su madre, doña Mercedes, la esperaba con un taxi prestado por un vecino. No había cámaras, no había flores, solo una anciana de 68 años que abrazó a su hija y a su nieto con lágrimas en los ojos. «Ya verás que todo saldrá bien, mija», le susurró. «Dios aprieta pero no ahorca». Mientras el taxi se alejaba hacia el humilde barrio de Tepito, donde Camila rentaba un cuarto de 3 por 3 metros,
y la camioneta blindada se dirigía hacia la mansión de los Valverde en Lomas de Chapultepec, nadie podía imaginar que el destino tenía preparado un reencuentro imposible. En los archivos de la Clínica Santa Mónica, 2 certificados de nacimiento contenían información falsa. 2 familias comenzaban su vida con hijos que no eran biológicamente suyos. Y una enfermera corrupta guardaba un secreto que tarde o temprano saldría a la luz de la manera más devastadora posible. La noche había sido tranquila en apariencia, pero había alterado el curso de 4 vidas para siempre. El llanto de 2 bebés había sonado igual en la oscuridad, sin saber que sus destinos acababan de cruzarse de la forma más cruel que el universo podía concebir. Y así comenzó una historia de amor maternal, injusticia, secretos y una verdad que 3 años después explotaría como una bomba en el momento menos esperado, cuando una empleada desesperada ofreciera su leche materna para salvar a un bebé enfermo y descubriera que la sangre llama a la sangre de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. 2 mundos diferentes. 3 años habían pasado desde aquella noche fatídica en la Clínica Santa Mónica. El tiempo había tejido 2 realidades completamente opuestas para 2 niños que deberían haber vivido vidas intercambiadas. En la imponente mansión de los Valverde, ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, Diego Sebastián despertaba cada mañana en una habitación que parecía salida de un catálogo de diseño europeo. Su cama con forma de auto de carreras había costado más de 200,000 pesos. Las paredes estaban decoradas con murales pintados a mano por un artista contratado especialmente para crear un mundo de fantasía donde dinosaurios y astronautas convivían en armonía. Su closet albergaba más ropa de la que podría usar en un año. Conjuntos de diseñador, zapatos importados, disfraces elaborados para cada ocasión. El pequeño Diego era un niño hermoso, de cabello castaño ondulado y ojos color miel. Pero había algo en él que constantemente desconcertaba a Valentina. No se parecía a Sebastián, tampoco a ella, tampoco a ningún miembro de la familia Valverde ni de los Mendoza. Los genes son caprichosos, le había dicho el pediatra cuando Valentina expresó sus dudas por 3ª vez. A veces los niños heredan rasgos de generaciones anteriores que desconocemos. Diego era, además, un niño difícil. Lloraba constantemente, rechazaba la comida gourmet que le preparaban y parecía inquieto en medio de tanto lujo. Había pasado por 4 nanas en 3 años. Ninguna lograba conectar realmente con él. Valentina, ocupada con eventos de caridad, cenas de beneficencia y viajes a Europa, pasaba poco tiempo con su hijo. Sebastián, absorbido por expandir su imperio empresarial, apenas veía al niño durante la semana. «Diego, cariño, ven a desayunar», llamaba Valentina desde el comedor principal aquella mañana de junio. El niño bajó las escaleras de mármol con desgano, arrastrando su peluche favorito, un oso desgastado que había insistido en comprar en un mercado callejero, para horror de su madre, quien le había ofrecido osos de peluche de marcas exclusivas, que él siempre rechazaba. El desayuno estaba servido en vajilla de porcelana francesa, hot cakes con frutos rojos orgánicos, jugo de naranja recién exprimido, yogurt griego importado. Diego miraba el plato con desinterés. «No quiero», murmuró. Valentina suspiró con frustración. Este era un ritual diario. Nada le gustaba a su hijo, nada lo hacía feliz. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Guerrero, Emiliano Rojas despertaba en un colchón en el suelo que compartía con su madre. La habitación apenas tenía espacio para un pequeño ropero de madera desconchada, pero estaba llena de amor.
Las paredes estaban decoradas con dibujos que Emiliano había hecho con crayones baratos y que Camila pegaba con orgullo como si fueran obras de arte. Emiliano era un niño radiante. Tenía los ojos verdes intensos y el cabello negro azabache, rasgos que Camila no reconocía en su familia, pero que atribuía a la genética del padre ausente. Lo que sí reconocía era su sonrisa, amplia y genuina, que iluminaba incluso el espacio más humilde. Emiliano era feliz con poco. Una pelota de plástico, cajas de cartón que convertía en castillos, piedras que coleccionaba del parque. ¡Mami, despierta! Emiliano saltaba sobre el colchón riendo. Camila abrió los ojos y lo abrazó fuerte. Estos eran los mejores momentos de su día. «Buenos días, mi amor. ¿Ya tienes hambre?» Le preparó huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas que habían sobrado de la cena anterior. Comían en una pequeña mesa plegable, pero lo hacían juntos, hablando y riendo. Camila trabajaba ahora 2 empleos. Durante el día, hacía limpieza en oficinas del centro de la ciudad. Por las noches, 3 veces por semana, trabajaba en casas particulares. El dinero apenas alcanzaba, pero se las arreglaba. Su madre, doña Mercedes, cuidaba a Emiliano durante sus turnos. La anciana adoraba a su nieto y le enseñaba canciones antiguas, historias de su pueblo natal en Oaxaca y valores que el dinero no puede comprar. «Hijo, hoy la abuela te va a cuidar porque mami tiene que trabajar. ¿Está bien?» Emiliano asintió, aunque su carita mostró un poco de tristeza. «Volverás temprano, lo más temprano que pueda, mi vida, y el domingo iremos al parque, te lo prometo». El niño sonrió y se lanzó a sus brazos. Esa conexión entre madre e hijo era tan fuerte que parecía inquebrantable. Camila llevó a Emiliano a casa de su madre, un departamento aún más pequeño que el suyo, pero donde siempre había café caliente y palabras de aliento. «No te preocupes, mija», le dijo doña Mercedes, mientras Emiliano ya jugaba con los botones viejos que la anciana guardaba en una lata. «Ese niño está lleno de luz. Va a llegar lejos, ya lo verás. No importa que no tengamos dinero. Tiene algo especial». Camila besó a su hijo y salió corriendo para tomar el metro. Tenía que llegar a su primer trabajo de limpieza en una torre de oficinas en Paseo de la Reforma. Mientras el vagón del metro se sacudía y ella se aferraba a un tubo de metal entre docenas de personas apretadas, pensaba en su hijo. Se preguntaba qué tipo de vida tendría si ella hubiera estudiado una carrera, si hubiera nacido en otra familia, si el padre de Emiliano no los hubiera abandonado. Pero luego sacudía esos pensamientos. No tenía sentido lamentarse, solo podía seguir adelante. En la mansión Valverde, ese mismo día, Valentina estaba al teléfono con la directora del jardín de niños más exclusivo de la ciudad. «Señora Valverde, lamento informarle que Diego ha tenido otro incidente. Mordió a un compañerito durante la hora del juego. Es la 3ª vez esta semana». Valentina cerró los ojos con frustración. «Ya voy para allá». Cuando llegó al prestigioso Jardín de Niños Internacional Montessori, encontró a Diego sentado solo en la oficina de la directora, con los brazos cruzados y expresión desafiante. «Diego, ¿por qué hiciste eso?». El niño no respondió. Simplemente miraba por la ventana. Valentina no sabía cómo conectar con su propio hijo. Era como si hablaran idiomas diferentes. El psicólogo infantil que habían contratado, el doctor Armando Beltrán, el más reconocido de México, con honorarios de 5,000 pesos por sesión, había sugerido que Diego podría tener problemas de adaptación o ansiedad. Muchos niños de familias de alto perfil experimentan presión desde temprana edad, había explicado. Recomiendo más tiempo de calidad con los padres, rutinas estables, menos cambios de personal. Pero Valentina y Sebastián no tenían tiempo.
Sebastián estaba negociando un contrato millonario para construir un nuevo desarrollo de lujo en Cancún. Valentina estaba organizando la gala benéfica anual de su fundación, un evento que reuniría a lo más selecto de la sociedad mexicana. Diego era amado, sin duda, pero de una manera distante, como se ama un objeto valioso que debe ser cuidado, pero que no requiere conexión emocional profunda. Esa tarde, después del incidente en el jardín de niños, Sebastián llegó a casa temprano, algo inusual. Encontró a Valentina en la terraza, bebiendo vino blanco y mirando el atardecer sobre la ciudad. «Tenemos que hacer algo con Diego», dijo ella sin voltear a verlo. «El psicólogo sugiere que pasemos más tiempo con él, pero tú vives en tu oficina y yo tengo compromisos que no puedo cancelar». Sebastián se sirvió whisky de una botella de cristal. «Quizás deberíamos contratar un tutor privado, alguien que esté con él todo el día, una figura de autoridad constante». Valentina asintió. «O una nana más experimentada, tal vez alguien mayor, con más paciencia». Ninguno de los dos consideró la opción de simplemente estar más presentes en la vida de su hijo. Mientras los Valverde discutían soluciones que involucraban contratar más personal, en el departamento de la colonia Guerrero, doña Mercedes preparaba la cena, sopa de lentejas con verduras. Emiliano estaba sentado en el suelo, dibujando con sus crayones. «Abuela, mira, dibujé a mami». La anciana se agachó con dificultad para ver el dibujo. Una figura femenina con una gran sonrisa sostenía la mano de una figura pequeña. «Está precioso, mi niño. Tu mami te ama más que a nada en el mundo». Cuando Camila llegó pasadas las 9 de la noche, exhausta después de 12 horas de trabajo, encontró a Emiliano todavía despierto, esperándola. «¡Mami!». El niño corrió a sus brazos. A pesar del cansancio, Camila lo levantó y lo abrazó fuerte. «Mi amor, ya deberías estar dormido. Quería esperarte para darte esto». Emiliano le entregó el dibujo que había hecho. Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, en ese departamento diminuto con paredes agrietadas y muebles de segunda mano, había más amor verdadero del que existía en toda la mansión de los Valverde, con sus metros cuadrados de mármol importado y candelabros de cristal checoslovaco. Esa noche, mientras acostaba a Emiliano, Camila le cantó una canción de cuna. El niño se durmió con una sonrisa en los labios, sosteniendo la mano de su madre. Al otro lado de la ciudad, Diego también se había dormido, pero solo, en su habitación de diseñador, con el monitor de bebé de alta tecnología transmitiendo su imagen a una pantalla que nadie miraba. 2 niños, 2 mundos, una verdad oculta que pronto empezaría a desenredarse de la manera más inesperada. Porque el destino, con su cruel sentido del humor, estaba a punto de cruzar nuevamente los caminos de estas 2 familias, y esta vez nada volvería a ser igual. El reencuentro del destino. La crisis financiera llegó como un tsunami silencioso a la vida de Camila. La empresa de limpieza para la que trabajaba cerró operaciones de un día para otro, dejándola sin su ingreso principal. Las deudas comenzaron a acumularse, la renta, la luz, el agua, la comida. Doña Mercedes había enfermado de diabetes y necesitaba medicamentos caros. Emiliano requería zapatos nuevos porque sus pies crecían rápido y los que tenía ya le lastimaban. Una tarde de agosto, mientras Camila buscaba desesperadamente ofertas de empleo en el periódico que había rescatado de un bote de basura, su vecina Lupita tocó a su puerta. «Oye, Camila, mi prima trabaja para una agencia de empleadas domésticas. Están buscando personal para casas de gente rica. Pagan bien. Dan prestaciones. ¿Te interesa?». Camila dudó. Había jurado no volver a trabajar en casas particulares después de una mala experiencia años atrás, cuando un patrón intentó propasarse con ella. Pero la desesperación es mala consejera, y su hijo necesitaba comer. «Dame el contacto», respondió finalmente.
2 días después, Camila se presentó en las oficinas de Servicios Domésticos Premium, una agencia que conectaba personal de limpieza con familias de clase alta. La entrevistadora, una mujer de mediana edad llamada Patricia Solís, revisó su currículo con ojo crítico. Tienes experiencia en hospitales, eso es bueno. Las familias de alto nivel valoran la discreción y la higiene impecable. Tengo una familia que busca empleada de planta. Los señores Valverde. El apellido no significó nada para Camila. Ciudad de México tenía millones de habitantes. Jamás imaginó que existía alguna conexión entre ella y esa familia. Trabajan en una residencia en Lomas de Chapultepec. 5 días a la semana, dormirías allá y tendrías los fines de semana libres. Salario de 12,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, comida incluida y uniforme. ¿Te interesa? 12,000 pesos. Era el doble de lo que ganaba antes. Podría pagar la renta, los medicamentos de su madre, dar a Emiliano una vida un poco mejor. El único problema era estar lejos de su hijo durante la semana. ¿Puedo pensarlo? Patricia negó con la cabeza. Necesitan a alguien que empiece mañana. La anterior empleada renunció sin aviso. ¿Es ahora o nunca? Camila respiró profundo. Acepto. Esa noche abrazó a Emiliano más fuerte que nunca. Mi amor, mami va a trabajar en una casa muy grande. Voy a estar fuera durante la semana, pero vengo todos los viernes en la noche y paso el fin de semana contigo. La abuela te va a cuidar. ¿Está bien? Emiliano, con sus 3 años recién cumplidos, no comprendía completamente, pero asintió. ¿Me vas a extrañar? Cada segundo de cada día, prometió ella, besando su frente. Al día siguiente, con una maleta pequeña que contenía toda su ropa, Camila llegó a la mansión Valverde. El portón eléctrico se abrió revelando un camino de adoquines que conducía a una construcción de 3 pisos, que parecía salida de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente cuidados, una fuente central con querubines de mármol, autos de lujo estacionados en el garaje, un BMW, un Mercedes y una camioneta Escalade negra blindada. Guadalupe, el ama de llaves principal, una mujer seria de 50 años, le mostró sus áreas de trabajo. Tú te encargarás de la limpieza general, salas, comedores, baños, recámaras. Yo superviso todo. Los señores son muy exigentes con el orden y la limpieza. Nada de fisgonear, nada de usar el celular durante horas de trabajo, nada de llevarte comida sin permiso. ¿Entendido? Camila asintió, intimidada por tanta opulencia. Le asignaron una habitación en el área de servicio, pequeña pero cómoda, con baño propio. Era irónico. Ese cuarto de servicio era más grande que su departamento en la colonia Guerrero. Mientras guardaba sus escasas pertenencias, Camila pensó en Emiliano. Ya lo extrañaba terriblemente y apenas habían pasado horas. Su primer encuentro con los patrones fue breve. Sebastián Valverde era un hombre de 42 años, alto, de presencia imponente, cabello perfectamente peinado y traje que probablemente costaba más que 6 meses del salario de Camila. Le dirigió un saludo cortés, pero distante, antes de desaparecer en su estudio. Valentina Mendoza, de 38 años, era una mujer de belleza artificial mantenida por cirugías y tratamientos costosos. Llevaba un vestido de diseñador y joyas que brillaban con cada movimiento. Apenas miró a Camila cuando Guadalupe hizo las presentaciones. Asegúrate de que todo esté impecable siempre. Fue todo lo que dijo Valentina antes de salir hacia su clase de pilates privada. Para ella, Camila era invisible, intercambiable, solo un par de manos que limpiaban su casa. Pero fue el tercer encuentro de ese día el que cambió todo. Camila estaba sacudiendo los muebles de la sala cuando escuchó el llanto de un niño, un llanto desconsolado que hacía eco por los pasillos de mármol.
Apareció entonces una nana uniformada, visiblemente frustrada, cargando a un niño de aproximadamente 3 años que se retorcía y lloraba. «Ya, Diego, por favor, cálmate. Ya comiste, ya te cambié. ¿Qué más quieres?» La nana, llamada Socorro, parecía al borde de un colapso nervioso. El niño lloraba con tal intensidad que su carita estaba roja. «Necesito un descanso», murmuró Socorro, y literalmente dejó al niño en el sofá antes de salir hacia el jardín para fumar un cigarro, algo expresamente prohibido, pero que hacía cada vez con más frecuencia. Camila se quedó allí sin saber qué hacer. No era su responsabilidad cuidar niños, ella estaba ahí para limpiar, pero ese llanto le partía el alma. Le recordaba a Emiliano cuando tenía pesadillas, y ella era la única que podía calmarlo. Contra su mejor juicio, se acercó al niño. «Hola, pequeño, ¿qué te pasa?» Diego la miró con ojos llenos de lágrimas. Había algo en esos ojos verdes que a Camila le resultó extrañamente familiar, aunque no supo identificar qué. Quiero. El niño no podía articular lo que necesitaba. Simplemente lloraba. Camila se sentó a su lado y comenzó a hablarle con voz suave, la misma voz que usaba con Emiliano. Ya, todo está bien, estás seguro aquí, respira hondo, así, ¿ves? Así». Le mostró cómo respirar profundo. Para su sorpresa, Diego la imitó. Sus sollozos comenzaron a espaciarse. «¿Quieres que te cuente un cuento?» Diego asintió tímidamente. Camila improvisó una historia sobre un conejito valiente que se perdía en el bosque, pero encontraba el camino a casa siguiendo las estrellas. Mientras hablaba, Diego se fue relajando. Cuando terminó la historia, el niño había dejado de llorar completamente. «Eres bonita», dijo Diego de repente, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Camila sonrió. «Gracias, cariño. Tú también eres muy guapo. Mi mami no me cuenta cuentos, siempre está ocupada». La tristeza en su vocecita hizo que Camila sintiera una punzada en el pecho. «Seguro tu mami te quiere mucho, pero tiene muchas cosas que hacer». «Supongo», murmuró Diego, aunque no parecía convencido. En ese momento, Socorro regresó oliendo a tabaco y menta. «Vaya, lograste calmarlo. Yo llevo 2 horas intentándolo. Eres una maga». Desde ese día, aunque no era su obligación, Camila desarrolló una conexión especial con Diego. Cada vez que el niño la veía, corría hacia ella. Le pedía que le contara cuentos, que jugara con él, que simplemente estuviera cerca. Valentina notó este apego con alivio, mezclado con algo de celos. Por un lado, finalmente alguien podía manejar a su hijo difícil. Por otro, ¿por qué la empleada doméstica lograba lo que ella no? Pasaron 2 semanas. Camila vivía para los viernes en la noche cuando regresaba a su departamento y podía abrazar a Emiliano. El niño la recibía con gritos de alegría que hacían que todo el sacrificio valiera la pena. Doña Mercedes notaba que su hija llegaba exhausta, pero con dinero para comprar comida decente, para pagar las cuentas a tiempo. Una tarde, mientras Camila limpiaba el estudio de Sebastián, encontró sobre el escritorio carpetas con documentos legales. No quería fisgonear, pero una fotografía llamó su atención. Era Diego recién nacido en el hospital. Había algo en esa imagen que le producía una sensación extraña, como un déjà vu que no podía explicar. Sacudió la cabeza. Estaba siendo tonta. Continuó su trabajo, sin imaginar que la verdad estaba a solo un paso de revelarse y que ese paso llegaría de la manera más inesperada, a través de la leche materna que aún fluía de su cuerpo cada vez que pensaba en su hijo, y que pronto salvaría la vida de un niño que llevaba su sangre sin que nadie lo supiera todavía. El destino había reunido nuevamente a madre e hijo biológicos bajo el mismo techo.
Y aunque ambos lo sentían en algún nivel profundo e inexplicable, ninguno imaginaba la verdad imposible que pronto saldría a la luz. Leche materna y primeras sospechas. Había pasado un mes desde que Camila comenzó a trabajar en la mansión Valverde. Su rutina se había vuelto predecible: despertar a las 6 de la mañana, preparar el desayuno junto con Guadalupe, limpiar las áreas comunes mientras la familia iniciaba su día, atender las necesidades que surgieran. Pero cada interacción con Diego intensificaba esa conexión inexplicable que sentía hacia él. El niño la buscaba constantemente. Si se raspaba jugando, quería que Camila curara su herida. Si tenía pesadillas, solo ella lograba tranquilizarlo. Socorro, la nana oficial, había dejado de luchar contra esto. «Mejor tú que yo», decía encogiéndose de hombros. Valentina observaba desde la distancia con sentimientos encontrados. Debería estar agradecida, pero había algo que le molestaba profundamente. Su hijo prefería a la empleada antes que a su propia madre. Aquel jueves de septiembre comenzó como cualquier otro día, hasta que todo se desmoronó. Diego había amanecido irritable y con fiebre. El pediatra de la familia, el doctor Ernesto Gutiérrez, diagnosticó una infección estomacal severa. Nada grave, pero necesita hidratación constante y dieta blanda. Si la fiebre sube de 39 grados, llévenlo al hospital. Valentina tenía programada esa tarde la presentación de su nueva línea de joyería de diseñador en una galería de arte en Polanco. Había invertido meses en ese proyecto y asistirían influencers, periodistas de revistas de sociedad y potenciales inversionistas. «No puedo cancelar», le dijo a Sebastián por teléfono mientras se aplicaba rubor. «Tú quédate con Diego». «Valentina, tengo una junta crucial con los inversionistas japoneses. Si no cierro este trato hoy, perdemos 200 millones de pesos». La discusión escaló rápidamente. Ninguno de los dos quería sacrificar sus compromisos por cuidar a su hijo enfermo. Finalmente, acordaron dejar a Diego bajo el cuidado de Socorro y el resto del personal doméstico, con instrucciones estrictas de llamar si empeoraba. Para la hora de la comida, Diego estaba peor. Vomitaba todo lo que intentaba tomar. Su fiebre había subido a 38 grados y medio. Socorro estaba nerviosa, consultando constantemente su celular para buscar síntomas en Internet, lo cual solo aumentaba su ansiedad. Guadalupe intentaba comunicarse con Valentina, pero sus llamadas iban directamente al buzón. Sebastián había apagado su teléfono durante la junta. Camila terminaba de limpiar la biblioteca cuando escuchó el llanto débil de Diego. Corrió a su habitación y lo encontró ardiendo en fiebre, con los labios resecos por la deshidratación. Socorro parecía paralizada por el pánico. «No sé qué hacer. No responde nada. Los señores no contestan. ¿Le has dado suero oral? Lo vomita todo. Todo». Camila tocó la frente del niño. Estaba demasiado caliente. «Hay que bajarlo a la regadera con agua tibia. Ahora». Entre ambas llevaron a Diego al baño y comenzaron a mojarle el cuerpo con agua templada. El niño lloraba débilmente, sin fuerzas. Después de 20 minutos, la fiebre bajó ligeramente a 38 grados, pero Diego seguía sin poder retener líquidos. «Necesita hidratarse o habrá que llevarlo a urgencias», dijo Camila con voz firme. Socorro asintió, al borde del llanto. «Los señores me van a despedir. Siempre me despiden cuando algo sale mal». Camila cargó a Diego, quien se aferraba a ella como si fuera su única salvación. El niño buscaba instintivamente su pecho, ese reflejo primitivo que todos los bebés tienen. Y entonces sucedió algo extraordinario e inesperado. Camila todavía producía leche materna. Había dejado de amamantar a Emiliano apenas 2 meses atrás, cuando el niño cumplió 3 años,
y su cuerpo aún no cesaba completamente la producción, especialmente cuando pensaba en su hijo o escuchaba llorar a algún bebé. En ese momento desesperado, con un niño deshidratado que no retenía líquidos, Camila tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. «Socorro, dame privacidad un momento». La nana, confundida, salió de la habitación. Camila cerró la puerta, se sentó en la mecedora junto a la cuna que Diego ya no usaba y acercó al niño a su pecho. «Perdóname, pequeño, pero es lo único que sé que tu estómago podrá retener», susurró. Diego, por instinto, comenzó a succionar. Al principio débilmente, luego con más fuerza. La leche materna es el alimento más fácil de digerir para el sistema humano, diseñada específicamente para calmar, nutrir y sanar. En cuestión de minutos, Diego dejó de llorar. Bebió durante casi 15 minutos antes de quedarse profundamente dormido, relajado y tranquilo, como no había estado en todo el día. Camila lo recostó en su cama con cuidado, tapándolo con su cobija favorita del oso que tanto le gustaba. Le tomó la temperatura nuevamente, 37,5 grados. La fiebre estaba cediendo. Respiró aliviada, pero también completamente aturdida por lo que acababa de hacer. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué ese impulso había sido tan fuerte, tan natural, tan inevitable? Cuando salió de la habitación, Socorro la miraba con curiosidad. «¿Qué hiciste?» «Se durmió. Nunca se duerme así cuando está enfermo». Le hablé suavemente y lo mecí, mintió Camila, incapaz de explicar la verdad. ¿Cómo podría? Era inadmisible, inapropiado, probablemente motivo de despido. Pero había funcionado. Diego dormía profundamente. Su respiración era tranquila. Su frente estaba fresca. 1 hora después, el niño despertó pidiendo agua. Esta vez la retuvo. Socorro le preparó caldo de pollo ligero y también lo retuvo. Para cuando Valentina regresó a las 8 de la noche, radiante por el éxito de su evento, encontró a su hijo recuperándose milagrosamente. ¿Qué pasó? El doctor dijo que podría tardar días en mejorar. Camila lo cuidó, respondió Socorro sin pensar. Tiene mano mágica con el niño. No sé qué le hace, pero funciona. Valentina miró a Camila con una mezcla de gratitud y recelo. «Gracias», murmuró, aunque la palabra pareció costarle esfuerzo. «De nada, señora. Solo hice lo que pude». Esa noche, mientras Camila estaba en su habitación del área de servicio, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Había amamantado al hijo de otra mujer. Era absurdo, incorrecto, y sin embargo, se había sentido tan natural, tan correcto, como si su cuerpo reconociera a ese niño de alguna manera imposible de explicar. Tomó su teléfono y llamó a su madre. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta extraña?» «Claro, mija. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que una madre pueda sentir conexión con un niño que no es suyo?» Doña Mercedes guardó silencio un momento. «¿Por qué lo preguntas?» Camila le contó sobre Diego, omitiendo el detalle de haberlo amamantado, pero explicando esa atracción inexplicable que sentía hacia él. «Hay cosas que la ciencia no puede explicar», dijo finalmente la anciana. «A veces las almas se reconocen. Pero ten cuidado, hija, ese niño no es tuyo, tiene su familia, no dejes que tu corazón se encariñe demasiado». Era un consejo sabio, pero llegaba tarde. Camila ya sentía por Diego un amor que no comprendía. Al día siguiente, viernes, Camila regresó a su departamento para pasar el fin de semana con Emiliano. Su hijo la recibió con abrazos y besos, contándole atropelladamente todo lo que había hecho durante la semana. Mientras lo escuchaba y lo abrazaba, Camila no podía dejar de comparar. Emiliano se parecía tan poco a ella. Tenía esos ojos verdes intensos, ese cabello negro azabache. Diego tampoco se parecía a sus padres. Tenía rasgos que... «No», se dijo a sí misma en voz alta, «no seas ridícula».
Emiliano la miró confundido. ¿Qué, mami? Nada, mi amor. Mami está cansada. Pero la semilla de la duda había sido plantada, aunque ella misma no quisiera admitirlo. El lunes, cuando regresó a la mansión, Guadalupe tenía noticias. Los señores quedaron tan impresionados con cómo cuidaste a Diego que quieren que seas su nana oficial. Vas a ganar 3,000 pesos más al mes. Camila debería haber estado feliz. Más dinero significaba más seguridad para Emiliano. Pero también significaba más tiempo con Diego, más oportunidades para que esa conexión peligrosa se profundizara. «Acepto», dijo finalmente, sellando sin saberlo el inicio de una cadena de descubrimientos que destrozaría y reconstruiría 2 familias enteras. Socorro fue transferida a otra casa, aliviada de dejar atrás a un niño que nunca pudo manejar. Diego celebró la noticia abrazando a Camila. «Ahora vas a ser mi nana de verdad. Siempre». «Siempre», prometió ella, sin saber cuán profética sería esa palabra. Esa noche, en su nueva habitación más grande cerca del cuarto de Diego para atender cualquier emergencia nocturna, Camila sintió como si 2 partes de su vida estuvieran en colisión. Amaba a Emiliano con cada fibra de su ser. Pero este niño, Diego, despertaba en ella sentimientos que desafiaban toda lógica. Era como si su corazón supiera algo que su mente se negaba a aceptar. En otra parte de la ciudad, la enfermera Estela Quiroga despertaba de otra pesadilla. 3 años después del intercambio, las pesadillas no cesaban. Cada noche veía los rostros de esos 2 bebés, escuchaba sus llantos, sentía el peso de su culpa. Había gastado casi todo el dinero en terapia, alcohol y pastillas para dormir. Nada funcionaba. El secreto la estaba matando lentamente. Tomó su diario, ese cuaderno donde había anotado todos los detalles de aquella noche, por si algún día necesitaba recordar exactamente qué había hecho. Los nombres: Diego Sebastián Valverde Mendoza, Emiliano Rojas. Las fechas, las horas, todo meticulosamente documentado como si supiera que tarde o temprano alguien preguntaría. «Dios, perdóname», susurró al vacío de su departamento. Pero el perdón divino no aliviaba el tormento humano. Y aunque no lo sabía, su confesión estaba más cerca de lo que imaginaba, porque cuando la verdad quiere salir, encuentra su camino, sin importar cuántas mentiras intenten enterrarla. La historia apenas comenzaba a desmoronarse, y Camila, sin saberlo, acababa de amamantar a su propio hijo biológico. Investigaciones y dudas. 3 meses habían transcurrido desde que Camila se convirtió oficialmente en la nana de Diego. La vida había encontrado un ritmo extraño pero funcional. Durante la semana, ella se dedicaba completamente al hijo de los Valverde, y los fines de semana regresaba a su mundo real para estar con Emiliano. 2 niños, 2 vidas, un corazón dividido que comenzaba a desgarrarse de maneras que ella no comprendía. Diego había florecido bajo su cuidado. El niño irritable y problemático que cambiaba de nana cada 3 meses, ahora era cariñoso, obediente y feliz. Valentina lo notaba con una mezcla de alivio y amargura. Su hijo finalmente era manejable, pero solo gracias a una empleada. Sebastián, por su parte, simplemente estaba satisfecho de que el problema estuviera resuelto y podía continuar enfocado en expandir su imperio empresarial. Una tarde de diciembre, mientras decoraban el enorme árbol de Navidad de la mansión, un árbol natural de 4 metros importado de Canadá, Diego preguntó algo que heló la sangre de Camila. «Camila, ¿por qué no me parezco a mi mami ni a mi papi?» El niño sostenía una fotografía familiar que había estado observando con curiosidad. Camila tragó saliva. «Todos somos diferentes, cariño. A veces los niños heredan rasgos de sus abuelos o tíos».
Pero ni siquiera me parezco a mis abuelos. Los he visto en fotos. Todos tienen ojos cafés. Yo tengo ojos verdes. La inteligencia del niño era impresionante para su edad. Demasiado impresionante. Eso te hace especial y único, respondió ella, desviando la conversación, pero la pregunta quedó flotando en el aire como un fantasma. Esa noche, mientras Diego dormía, Camila no pudo evitar observarlo detenidamente. Los ojos verdes, el cabello oscuro ligeramente ondulado, la forma de su nariz, y entonces hizo algo que la asustó. Buscó en su teléfono las fotos de Emiliano a la misma edad, las colocó lado a lado en la pantalla. Su aliento se detuvo, eran inquietantemente diferentes. Emiliano tenía rasgos que no se parecían en nada a ella ni a su familia. Diego tenía rasgos que... Basta, se dijo cerrando el teléfono bruscamente. Estás volviéndote paranoica. Pero la semilla de la duda ya había germinado y comenzaba a echar raíces profundas. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, Camila hizo algo que nunca había considerado. Buscó en Internet información sobre la Clínica Santa Mónica. Artículos de noticias, reseñas, cualquier cosa que pudiera encontrar. No sabía exactamente qué buscaba hasta que lo encontró. Un artículo de un periódico local de hace 2 años. Enfermera de prestigiosa clínica privada acusada de negligencia. Estela Quiroga. El nombre le resultó familiar. Camila rebuscó en su memoria. Ella había trabajado limpiando esa clínica durante su embarazo. Recordaba vagamente a esa enfermera, siempre seria, siempre nerviosa. El artículo no daba muchos detalles debido a acuerdos de confidencialidad, pero mencionaba irregularidades en el manejo de recién nacidos y falsificación de documentos médicos. El caso había sido cerrado por falta de evidencias concretas, pero Estela Quiroga había sido despedida. El corazón de Camila comenzó a latir aceleradamente. No, susurró. Es imposible, absolutamente imposible. Pero su mente analítica, esa parte de ella que siempre había sido inteligente, pero que la pobreza nunca le permitió desarrollar mediante educación formal, comenzó a conectar puntos que formaban una imagen aterradora. Diego nació en la Clínica Santa Mónica. Emiliano también. La misma noche, ella recordaba vagamente haber escuchado a las enfermeras mencionar que una señora importante estaba en trabajo de parto en la suite presidencial. Diego no se parecía a sus padres. Emiliano no se parecía a ella. La conexión inexplicable que sentía hacia Diego, la forma en que su cuerpo había producido leche cuando el niño estaba enfermo, como si reconociera biológicamente a su hijo. «Dios mío», murmuró, sintiendo que las paredes del pequeño comedor del personal se cerraban sobre ella. Guadalupe entró en ese momento. «¿Estás bien? Te ves pálida». Camila guardó rápidamente su teléfono. «Sí, solo un poco mareada. Creo que no desayuné bien». El resto del día fue una tortura. Cada vez que miraba a Diego, veía las posibilidades imposibles. Cada vez que hablaba por teléfono con su madre para saber de Emiliano, sentía un nudo en el estómago. ¿Y sí? ¿Y si lo imposible era verdad? ¿Y si habían intercambiado a los bebés? La idea era tan descabellada que cualquier persona racional la descartaría de inmediato. Pero Camila había aprendido en su vida difícil que las cosas imposibles suceden más seguido de lo que la gente acomodada imagina. Los pobres conocen mejor las tragedias, las injusticias, los golpes del destino. Necesitaba respuestas, pero ¿cómo conseguirlas sin parecer una loca? No podía simplemente llegar con los Valverde y acusarlos de criar a su hijo. No tenía pruebas. Solo tenía una intuición maternal que la consumía por dentro y una serie de coincidencias que podían ser exactamente eso. Coincidencias. Esa noche llamó a su madre. «Mamá,
Necesito preguntarte algo sobre cuando nació Emiliano. ¿Qué pasa, mija? ¿Está todo bien? ¿Alguna vez notaste algo extraño en el hospital? ¿Algo fuera de lugar? Doña Mercedes pensó un momento. Pues ahora que lo mencionas, recuerdo que había mucho movimiento esa noche. Una ambulancia, creo. Y cuando fui a verte por la mañana, una de las enfermeras parecía muy nerviosa, pero estaba todo tan ocupado que no le di importancia. Camila sintió un escalofrío. ¿Recuerdas cómo se llamaba esa enfermera? No, hija. ¿Por qué todas estas preguntas? Por nada, mamá. Solo curiosidad. Colgó antes de que su madre pudiera interrogarla más. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Camila observaba a Diego con nuevos ojos, buscando similitudes con ella misma, con su familia, con cualquier cosa que confirmara o descartara sus sospechas. Una tarde, mientras le cortaba el cabello al niño, guardó discretamente un mechón en un sobre pequeño. Por si acaso, se dijo sin saber exactamente qué haría con él. Durante el fin de semana hizo lo mismo con Emiliano. «Mami, ¿por qué me cortas el pelo?» «Porque ya está muy largo, mi amor. Necesitas verte guapo». Guardó el mechón de su hijo en otro sobre. 2 muestras de cabello, 2 niños. Una pregunta imposible que exigía respuesta. Investigó sobre pruebas de ADN. En México, las más económicas costaban alrededor de 3,000 pesos por persona. Necesitaría 6,000 pesos para comparar su ADN con el de ambos niños. Era exactamente lo que ganaba en 15 días de trabajo. Dinero que necesitaba para la renta, para la comida, para los medicamentos de su madre. Pero la duda la estaba matando. Cada noche tenía pesadillas donde enfermeras intercambiaban bebés como si fueran objetos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Estaba perdiendo peso. Guadalupe le había preguntado 2 veces si se sentía enferma. Tomó una decisión. Ahorraría. Dejaría de comprar cualquier cosa innecesaria. Comería menos. Caminaría en lugar de tomar el metro cuando fuera posible. En 2 meses tendría el dinero suficiente para las pruebas. Y entonces sabría la verdad, por terrible que fuera. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Estela Quiroga había tocado fondo. Después de ser despedida de la clínica, no había conseguido otro empleo en el sector médico. Su reputación estaba arruinada. Trabajaba ahora limpiando oficinas por las noches, irónico considerando que ella había sido quien alguna vez supervisaba a limpiadoras. La culpa la había consumido. Había intentado suicidarse 2 veces. Ambas veces había fracasado, como si el universo la obligara a seguir viviendo con su pecado. Visitaba iglesias, confesaba su crimen a sacerdotes que le decían que Dios la perdonaba, pero ella sabía que el perdón divino no cambiaba lo que había hecho. Una noche, borracha y desesperada, Estela escribió una carta. En ella confesaba todo: los nombres de los bebés intercambiados, la fecha exacta, las circunstancias, todo. Guardó la carta en un sobre dirigido a la Clínica Santa Mónica, pero no tuvo el valor de enviarla. La dejó sobre su mesa de noche, donde permanecía como un testigo mudo de su cobardía. De vuelta en la mansión Valverde, algo más estaba sucediendo. Luciano Valverde, el hermano menor de Sebastián, había regresado de Europa, donde había estado viviendo los últimos 5 años. A sus 38 años, Luciano era todo lo que Sebastián no era: sensible, observador, menos interesado en el dinero y más en las personas. Durante una cena familiar, Luciano conoció a Diego por primera vez. El niño se aferró inmediatamente a Camila, quien estaba supervisando que comiera adecuadamente. «Es muy apegado a su nana», comentó Luciano a Sebastián. «Sí, es la única que puede manejarlo. Ha sido una bendición». Pero Luciano notó algo más.
algo en los gestos de Camila hacia Diego, en cómo lo miraba, en cómo el niño respondía a ella. No era simplemente una nana haciendo su trabajo. Había algo más profundo, más primario. Como madre e hijo, guardó la observación para sí mismo, pero la semilla de la curiosidad había sido plantada. Después de la cena, Luciano se acercó a Camila mientras ella limpiaba. «Perdona, no quiero ser entrometido, pero ¿cuánto tiempo llevas cuidando a Diego?» «4 meses, señor. Tienen una conexión especial, se nota». Camila sintió que se ruborizaba. «Es un niño maravilloso. Es fácil quererlo». Luciano asintió, pero sus ojos analíticos, entrenados por años como psicólogo, antes de abandonar la profesión para viajar por el mundo, veían más de lo que Camila hubiera querido revelar. «¿Tienes hijos?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, señor. Un hijo de 3 años. ¿De la misma edad que Diego?» «Sí». Algo en la forma en que ella respondió, un temblor casi imperceptible en su voz, hizo que Luciano frunciera el ceño. «Debe ser difícil estar lejos de él durante la semana». «Lo es, pero hago lo necesario». Luciano asintió y se retiró, pero su mente ya estaba trabajando. Había algo en toda esta situación que no encajaba. Y siendo un hombre que había dedicado años a estudiar el comportamiento humano, confiaba en sus instintos. La tormenta perfecta se estaba formando. Camila sospechaba la verdad. Luciano intuía que algo no estaba bien. Estela cargaba con una confesión escrita, y 2 niños vivían vidas que no les correspondían, ajenos a la bomba que estaba a punto de explotar en sus mundos. El tiempo se agotaba. La verdad tiene una forma de salir a la luz, sin importar cuántas mentiras intenten enterrarla. Y cuando finalmente emergiera, ninguna de las personas involucradas volvería a ser la misma. La verdad sale a la luz. 2 meses después, Camila finalmente tenía el dinero necesario. Había sacrificado comidas, había caminado kilómetros para ahorrar pasajes, había rechazado cualquier gasto que no fuera absolutamente esencial. 6,000 pesos en efectivo, escondidos en un sobre dentro de su colchón. Suficiente para 3 pruebas de ADN. El problema era cómo hacerlo sin levantar sospechas. No podía simplemente presentarse en un laboratorio con muestras de cabello de 2 niños que no eran legalmente suyos y pedir pruebas de maternidad. Necesitaba ser discreta, inteligente, cuidadosa. Investigó laboratorios que ofrecían pruebas de ADN discretas, donde no hacían demasiadas preguntas si pagabas en efectivo. Encontró uno en la colonia Doctores, un área menos elegante de la ciudad, donde la gente valoraba más el dinero que las explicaciones. Laboratorio Génesis, resultados confiables, confidencialidad garantizada. Un sábado por la mañana, después de dejar a Emiliano con su madre diciéndole que tenía que hacer un mandado urgente, Camila se dirigió al laboratorio. El lugar era pequeño pero limpio, atendido por un hombre de mediana edad, con bata blanca y expresión aburrida. «Buenos días. Necesito pruebas de paternidad. Bueno, de maternidad». El hombre ni siquiera levantó la vista de su computadora. «¿Muestras?» Camila colocó sobre el mostrador 3 sobres. «Cabello, con raíz». «Son 600 pesos adicionales por procesamiento de cabello. Total, 6,600 pesos». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo solo tengo 6,000. El hombre la miró por primera vez, evaluándola. Ropa modesta, manos trabajadas, desesperación en los ojos. 5,800. Es lo mínimo. Tengo que pagar a los técnicos. Camila casi llora de alivio. «Gracias, gracias». Entregó el dinero con manos temblorosas. ¿Nombre? Camila Rojas Fernández. ¿Relación con los muestras? Ella dudó solo un segundo. Madre de ambos niños. Quiero confirmar maternidad. Técnicamente no era mentira. Ella era madre de Emiliano legalmente. Y si sus sospechas eran ciertas, era madre biológica de Diego.
Resultados en 10 días hábiles. Número de contacto. Dio su número de celular. Los resultados son confidenciales. Solo usted puede recogerlos con identificación oficial o solicitar que se los envíen por correo certificado. Vendré a recogerlos. Salió del laboratorio sintiéndose como si hubiera cometido un crimen. Sus piernas temblaban. Se sentó en una banca del parque cercano, respirando profundamente. Acababa de dar el paso que podría cambiar todo. Si los resultados confirmaban sus peores temores, ¿qué haría? ¿A quién le diría? ¿Cómo probaría que hubo un intercambio intencional? Los siguientes 10 días fueron tortura pura. Camila funcionaba en piloto automático. Cuidaba a Diego. Regresaba los fines de semana con Emiliano. Sonreía mecánicamente, pero su mente estaba completamente consumida por la espera. Apenas dormía. Apenas comía. Guadalupe comentó que se veía enferma, pero ella insistía en que solo era cansancio. Mientras tanto, Luciano Valverde no había podido sacarse de la cabeza sus observaciones sobre Camila y Diego. Durante una comida con su hermano, decidió sondear. «Sebastián, ¿alguna vez notaste que Diego no se parece a nadie de la familia?» Su hermano dejó el tenedor en el plato. «¿A qué viene eso?» «Simple curiosidad. Es un niño hermoso, pero no tiene ningún rasgo Valverde, ni de los Mendoza tampoco». Sebastián se tensó visiblemente. «Los genes son impredecibles». El pediatra lo explicó. Heredó rasgos de generaciones anteriores. ¿Lo explicó o te dio una respuesta conveniente que querías escuchar? La tensión en la mesa era palpable. Valentina, quien había estado escuchando desde la cocina donde supervisaba la preparación del postre, entró con expresión defensiva. «Luciano, no sé qué insinúas, pero Diego es nuestro hijo. Cualquier duda que tengas es ofensiva». Luciano levantó las manos en señal de paz. «No insinúo nada. Solo hice una observación. Olvídenlo». Pero no lo olvidó. Esa noche, desde su habitación de invitados en la mansión, investigó en Internet sobre intercambios de bebés en hospitales. Se sorprendió al descubrir que, aunque raros, no eran imposibles. Había casos documentados en varios países, incluyendo México. Encontró el artículo sobre Estela Quiroga y la clínica Santa Mónica. Su instinto de investigador se activó. Al día siguiente, utilizando contactos que había mantenido de sus años como psicólogo, logró obtener información sobre los empleados que trabajaban en la clínica la noche que Diego nació. Estela Quiroga había estado de turno esa noche específica. Había sido despedida un año después por irregularidades. Luciano era un hombre de acción. Contrató discretamente a un investigador privado, un ex colega suyo, llamado Fernando Ibarra, quien había dejado la psicología forense para dedicarse a investigaciones particulares. «Necesito que encuentres a esta mujer, Estela Quiroga, ex enfermera. Últimas referencias de la clínica Santa Mónica». Fernando era eficiente. En 3 días localizó a Estela. Vivía en un departamento deteriorado en la colonia Roma Sur. Trabajaba limpiando oficinas por las noches. «¿Quieres que la entreviste?» Luciano pensó un momento. «No todavía. Solo vigílala. Observa sus rutinas. Necesito saber con quién interactúa, a dónde va». El día 11, Camila regresó al laboratorio Génesis. Sus manos sudaban mientras presentaba su identificación. El hombre de la bata blanca desapareció en la parte trasera y regresó con un sobre manila. «Resultados confidenciales. Léelos aquí o llévatelos, pero firme este recibo». Camila firmó con letra temblorosa. Se sentó en la pequeña sala de espera vacía y, con dedos que apenas podían sostener el papel, abrió el sobre. Había 3 hojas. La primera comparaba su ADN con la muestra A,
etiquetada como Niño 1. La segunda comparaba su ADN con la muestra B, Niño 2. La tercera era un resumen. Sus ojos escanearon rápidamente hasta encontrar los resultados. Muestra A, Niño 1. Probabilidad de maternidad, 0.01%. Excluida como madre biológica, Emiliano. El niño que había criado durante 3 años no era su hijo biológico. Muestra B, Niño 2. Probabilidad de maternidad, 99.99%. Confirmada como madre biológica, Diego. El hijo de los Valverde era su hijo de sangre. El mundo de Camila se detuvo. El papel cayó de sus manos. Un gemido escapó de su garganta. El hombre de la bata blanca se asomó. «Señora, ¿está bien?» Ella no podía responder. No podía respirar. Todo lo que había temido, todo lo que había sospechado, era verdad. Habían intercambiado a su bebé. Durante 3 años había criado al hijo de otra mujer, mientras su propio hijo crecía bajo otro techo. Las lágrimas comenzaron a caer inconteniblemente. El hombre le ofreció un vaso de agua que ella no podía tomar. Sus manos temblaban demasiado. «Señora, ¿necesita que llame a alguien?» Camila negó con la cabeza, recogió los papeles del suelo, los metió en su bolso y salió tambaleándose a la calle. No recordó cómo llegó a casa de su madre. Lo siguiente que supo fue que estaba en el sofá viejo de la sala, con doña Mercedes sosteniéndola, mientras sollozaba desconsoladamente. «¡Mi bebé! ¡Robaron a mi bebé! ¡Todo este tiempo!» Emiliano, asustado por ver a su madre en ese estado, se escondió detrás de su abuela. Eso partió aún más el corazón de Camila. Ese niño que la miraba con miedo no era su hijo biológico, pero lo había amado, lo había criado, le había dado todo. ¿Cómo podía dejar de ser su madre solo porque la sangre dijera otra cosa? «Mija, cálmate y explícame qué pasó». Entre sollozos entrecortados, Camila le contó todo a su madre, las sospechas, las pruebas, los resultados. Doña Mercedes palideció. «Dios santo, ¿estás segura?» Camila sacó los papeles de su bolso con manos temblorosas. La anciana leyó los resultados. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. Esto es un crimen. Alguien hizo esto a propósito. Alguien intercambió a los bebés. La enfermera, Estela Quiroga. El artículo decía que fue despedida por irregularidades. «Mamá, ella nos robó a nuestro hijo, y yo he estado cuidando a mi propio bebé sin saberlo todos estos meses». Doña Mercedes abrazó a su hija con fuerza. «Necesitamos ayuda legal. No podemos manejarlo solas. ¿Con qué dinero pagamos un abogado? Apenas tenemos para comer. Hay abogados de oficio, de servicios sociales, algo. No puedes quedarte callada. Tu hijo, tu verdadero hijo, está viviendo como heredero de millones, mientras el hijo de ellos...» Ambas miraron a Emiliano. El niño, ajeno a la conversación que cambiaría su vida para siempre, jugaba en silencio con sus carritos de plástico. «Emiliano también es víctima», susurró Camila. «Ese niño no tiene la culpa de nada. Yo lo amo. Lo he amado desde el primer segundo. Lo sé, mija. Pero no puedes ignorar esto. Diego es tu hijo de sangre. Tiene derecho a conocer a su verdadera madre. Tú tienes derecho a recuperar a tu bebé». Camila se cubrió el rostro con las manos. ¿Recuperar? ¿Cómo? ¿Quitárselo a los únicos padres que ha conocido? ¿Y Emiliano? ¿Enviarlo con gente desconocida para él? Esto es una pesadilla sin solución. Tenía razón. No había solución perfecta. Cualquier camino que tomara lastimaría a niños inocentes. Pero la verdad ya había salido de la caja de Pandora, y no había forma de meterla de vuelta. Al mismo tiempo, en la mansión Valverde, Luciano recibió una llamada de Fernando. «Encontré algo interesante. La enfermera Quiroga tiene una carta en su departamento. Mi contacto que tiene acceso al edificio la vio sobre su mesa. Está dirigida a la Clínica Santa Mónica, pero nunca la ha enviado. Parece importante.
¿Puedes conseguirla? No legalmente. No te estoy preguntando sobre legalidad. Te estoy preguntando si puedes. Hubo una pausa. Dame 24 horas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse. En diferentes partes de la ciudad, 3 personas tenían información que combinada revelaría la verdad completa. Camila con sus pruebas de ADN, Estela con su confesión escrita y Luciano con su investigación. El destino, con su terrible sentido de la justicia, estaba a punto de reunirlas de la manera más explosiva posible. Batalla legal y emocional. Camila pasó 3 días encerrada en el departamento de su madre, incapaz de regresar a la mansión Valverde. Llamó diciendo que estaba enferma, lo cual no era completamente falso. Estaba enferma del alma, destrozada por dentro, dividida entre 2 realidades imposibles de reconciliar. Doña Mercedes, mostrando una fortaleza que solo las abuelas poseen, tomó las riendas. Visitó el Centro de Atención Jurídica para Víctimas, una organización que ofrecía asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos. Allí la atendió la abogada Renata Ibáñez, una mujer de 45 años especializada en casos de familia y derechos de menores. Cuando doña Mercedes explicó la situación, Renata al principio pensó que estaba escuchando el argumento de una telenovela. «Señora, ¿estás segura de lo que me está diciendo? ¿Tiene pruebas?» La anciana colocó sobre el escritorio los resultados del laboratorio. Renata los leyó detenidamente, ajustándose los lentes. Su expresión cambió de escepticismo a shock absoluto. Esto es gravísimo. Si estos resultados son legítimos, estamos hablando de un crimen federal. Intercambio intencional de menores, falsificación de documentos, posiblemente conspiración. ¿Puede ayudar a mi hija? Renata respiró profundo. Puedo intentarlo, pero necesito que entienda algo. Este caso destruirá vidas. Ambos niños, ambas familias, todos sufrirán. No hay finales felices en situaciones así. Mi hija ya está sufriendo. Su hijo verdadero está con extraños y ella ha criado al hijo de otra persona. ¿Eso le parece justo? Renata negó con la cabeza. No, no lo es. Está bien. Trágame a su hija. Necesito hablar con ella directamente. Al día siguiente, Camila se reunió con Renata. La abogada vio frente a ella a una mujer joven destrozada, con ojeras profundas y manos que no dejaban de temblar. Camila, antes de proceder, necesito que entiendas las implicaciones. Si llevamos esto a las autoridades, se abrirá una investigación criminal. La clínica Santa Mónica será investigada. Los Valverde querrán proteger sus intereses. Esto terminará en los medios. Tu vida y la de los niños se volverá un circo. ¿Y si no hago nada? La voz de Camila era apenas un susurro. Entonces, seguirás cuidando a tu hijo biológico como si fuera el hijo de otra persona. Y el niño que has amado como tuyo durante 3 años seguirá siendo legalmente hijo de ellos, aunque genéticamente sea... Bueno, es complicado. Camila cerró los ojos. ¿Qué me recomienda? Renata se reclinó en su silla. Honestamente, este es uno de los casos más complejos que he visto. Legalmente, tienes derecho a reclamar la custodia de tu hijo biológico. Pero Diego ha vivido 3 años con los Valverde. Para él, ellos son sus padres. Un juez considerará el interés superior del menor, que significa evaluar qué causa menos daño psicológico al niño. ¿Y Emiliano? Ese es otro problema. Biológicamente es hijo de los Valverde, pero tú lo has criado. Ellos tienen derecho legal de reclamarlo, pero nuevamente un juez evaluará qué es mejor para el niño. Camila sintió que el piso se abría bajo sus pies. Entonces, ¿podría perder a ambos? Renata extendió su mano y tocó la de Camila con compasión. En el peor escenario, sí. Por eso necesitamos construir un caso sólido. Primero, debemos probar que hubo intercambio intencional.
Necesitamos encontrar a la persona responsable y obtener su confesión. Sin eso, los Valverde podrían argumentar que fue un error administrativo sin intención maliciosa. Estela Quiroga, la enfermera, fue despedida por irregularidades. Renata tomó nota. Bien, necesitamos localizarla y, de ser posible, obtener su testimonio. ¿Estarías dispuesta a confrontarla? Camila asintió, aunque la idea la aterraba. Mientras esto sucedía, Fernando finalmente logró obtener la carta de Estela. No fue difícil. La mujer dejaba su departamento sin llave con frecuencia, demasiado destruida por el alcohol y la depresión para preocuparse por seguridad. Fernando fotografió la carta completa con su celular y se la envió a Luciano. Luciano leyó la confesión con creciente horror. Cada palabra confirmaba sus peores sospechas. Estela detallaba todo: la fecha exacta, los nombres de los bebés, cómo había intercambiado las identificaciones, cómo había falsificado documentos. Mencionaba haber sido pagada 500,000 pesos por una voz distorsionada al teléfono que nunca reveló su identidad ni sus motivos. «Dios mío», murmuró Luciano, «Sebastián tiene que ver esto». Pero antes de confrontar a su hermano, decidió hacer una cosa más. Fue personalmente al departamento de Estela. La encontró en un estado deplorable. Borracha a las 3 de la tarde, el departamento hecho un desastre, botellas vacías por todas partes. «¿Estela Quiroga?» La mujer lo miró con ojos vidriosos. «¿Quién pregunta?» «Soy Luciano Valverde. Creo que intercambiaste a mi sobrino la noche que nació». El color desapareció del rostro de Estela. Por un momento pareció que iba a desmayarse. No sé de qué habla». Luciano sacó su teléfono y le mostró la foto de la carta. «Esto dice algo diferente». Estela comenzó a llorar, un llanto profundo, desgarrador, de alguien que había estado cargando un peso insoportable durante años. «Lo siento, Dios, lo siento tanto. Me pagaron. Tenía deudas. Iba a morir si no pagaba. Pero no ha pasado un solo día en que no me arrepienta. ¿Quién te pagó?» «No lo sé, nunca lo supe. Fue una voz distorsionada por teléfono. Me dieron instrucciones específicas. Sabían las fechas exactas de los partos, los nombres de las madres. Todo estaba planeado». Luciano sintió un escalofrío. Esto no había sido un acto impulsivo de una enfermera desesperada. Alguien había orquestado todo deliberadamente. «¿Estarías dispuesta a testificar? ¿A confesar formalmente lo que hiciste?» Estela lo miró con desesperación. «¿Para qué? Ya perdí todo. Mi carrera, mi dignidad. ¿Qué más pueden quitarme?» «Tu libertad. Pero si cooperas, si ayudas a arreglar esto, tal vez un juez sea misericordioso». La mujer se quedó en silencio largo rato. Finalmente asintió. «Está bien, lo haré. Ya no puedo vivir así de todas formas». Luciano llamó inmediatamente a Fernando. «Necesito que grabes una confesión formal, video, audio claro, testigos si es posible». Esa misma tarde, Estela Quiroga confesó frente a una cámara todo lo que había hecho. Su testimonio era desgarrador, hablaba entre lágrimas. Sus manos temblaban, pero cada palabra era clara. Cuando terminó, Luciano tenía evidencia irrefutable del crimen. Ahora venía la parte más difícil: confrontar a su hermano. Llegó a la mansión Valverde y pidió hablar con Sebastián y Valentina en privado. Los reunió en el estudio de Sebastián, cerró la puerta y colocó su laptop sobre el escritorio. «Necesitan ver esto». Reprodujo la confesión de Estela. Al principio, Valentina y Sebastián miraban con confusión. Cuando comprendieron lo que estaban escuchando, sus rostros pasaron por todas las emociones posibles: incredulidad, horror, negación, furia. «Esto es mentira», gritó Valentina. «Es una extorsión». «No lo es». Luciano mostró los documentos que había recopilado, incluyendo fotografías de la carta original de Estela. «Diego no es su hijo biológico.
Es hijo de una mujer llamada Camila Rojas. Y el hijo de ustedes, su hijo real, está viviendo en la pobreza en la colonia Guerrero. Sebastián se dejó caer en su silla como si le hubieran disparado. No, no puede ser. Valentina negaba con la cabeza repetidamente, entrando en estado de shock. Diego es mi hijo, lo he criado, lo amo, es mi hijo. Biológicamente no lo es, y la mujer que sí es su madre biológica ha estado trabajando en esta casa durante meses. Tu nana, Camila, es la verdadera madre de Diego. Valentina se puso pálida. ¿Camila? ¿La empleada? Sí, y probablemente ya lo sabe o lo sospecha. Esto va a explotar, Sebastián. Necesitan prepararse. Sebastián se levantó bruscamente. Necesito aire. Necesito pensar. Salió del estudio tambaleándose. Valentina se quedó allí, petrificada, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. ¿Qué vamos a hacer? Diego es nuestro hijo. No importa la sangre, es nuestro. Lo sé. Pero Camila tiene los mismos sentimientos sobre él, y legalmente ella tiene derechos. Luciano no disfrutaba causarles este dolor, pero la verdad no podía seguir oculta. Hay más. Camila ha estado criando a su hijo biológico, el verdadero heredero Valverde, en la pobreza. Ustedes también tienen derechos sobre ese niño. La situación era una bomba de tiempo. 2 familias, 2 niños, un intercambio criminal que había alterado 4 destinos. Y ahora, todos lo sabían. Al día siguiente, Renata Ibáñez presentó formalmente una demanda ante el Ministerio Público, solicitando la apertura de una investigación criminal contra la Clínica Santa Mónica y contra Estela Quiroga, y solicitando también que se reconocieran los derechos maternales de Camila Rojas sobre Diego Sebastián Valverde Mendoza. Los Valverde contrataron al bufete legal más prestigioso de México. La batalla había comenzado. Y en medio de todo esto, 2 niños de 3 años jugaban ajenos a la tormenta que estaba por cambiar sus vidas para siempre. Diego preguntó esa noche, ¿dónde está Camila? La extraño. Nadie supo qué responderle. Porque Camila, desde que había presentado la demanda, tenía prohibido legalmente acercarse a la mansión Valverde hasta que un juez determinara los derechos de custodia. 2 madres lloraban en diferentes partes de la ciudad, ambas amando a los mismos 2 niños, ambas aterrorizadas de perderlo todo. Y la justicia, lenta y ciega, apenas comenzaba a desenredar una maraña que la crueldad humana había tejido 3 años atrás. Decisiones desgarradoras. El caso se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. Bebés intercambiados en clínica de lujo. Heredero millonario resultó ser hijo de empleada doméstica. El caso que sacude a la sociedad mexicana. Los medios acampaban frente al edificio del juzgado, frente a la mansión Valverde, incluso frente al humilde edificio donde vivía doña Mercedes. Camila no podía salir sin ser acosada por reporteros. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos la llamaban oportunista y cazafortunas, que inventaba historias para extorsionar a una familia rica. Otros la defendían como madre víctima de un sistema corrupto. La verdad, como siempre, era más compleja que cualquier titular sensacionalista. La primera audiencia ante el juez Héctor Zamora fue devastadora. Era un hombre de 60 años, con décadas de experiencia en derecho familiar, pero incluso él admitió nunca haber visto un caso igual. Esto no tiene precedente en México. Vamos a proceder con extrema cautela porque cada decisión afectará irrevocablemente la vida de 2 menores. Renata Ibáñez presentó las pruebas de ADN, certificadas ahora por un laboratorio oficial designado por la Corte. Los resultados fueron idénticos. Camila era madre biológica de Diego. Los Valverde eran padres biológicos de Emiliano. El intercambio era real
innegable, científicamente comprobado. El abogado de los Valverde, el licenciado Armando Castellanos, un hombre de 65 años con reputación de tiburón legal, argumentó apasionadamente. Su señoría, la biología no define la paternidad. Mi clienta, la señora Valentina Mendoza, ha sido la madre de Diego durante 3 años. Lo ha alimentado, cuidado sus enfermedades, celebrado sus cumpleaños. Ella es su madre en todos los sentidos que importan. Excepto el biológico, contraatacó Renata. Y ese sentido importa legalmente. Camila Rojas fue víctima de un crimen. Le robaron a su hijo recién nacido. Tiene derecho a recuperarlo. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Entiendo ambas posiciones, pero mi prioridad es el interés superior de los menores, no de los adultos, de los niños. Ordenó evaluaciones psicológicas para ambos niños, para Camila y para los Valverde. Asignó a una trabajadora social, la licenciada Patricia Rubalcaba, para evaluar los ambientes donde vivían los niños y determinar qué era mejor para su desarrollo. Hasta que tengamos todos los reportes, no tomaré ninguna decisión sobre custodia. Mientras tanto, Diego permanece con la familia Valverde y Emiliano con la señora Rojas. Ninguna de las partes puede interferir con el otro niño sin supervisión legal. Camila salió del juzgado sintiendo que le arrancaban el corazón. No podía ver a Diego, su hijo de sangre, el niño al que había amamantado sin saberlo, el niño que gritaba su nombre cada noche preguntando dónde estaba. Valentina tampoco podía ver a Emiliano, el niño que biológicamente debería ser suyo, pero que ni siquiera conocía. Las evaluaciones psicológicas fueron tortuosas. Diego fue evaluado por la doctora Silvia Montes, una psicóloga infantil reconocida. La especialista utilizó juegos, dibujos y conversaciones para entender el mundo emocional del niño. Diego, ¿quién es tu familia? Mi mami Valentina, mi papi Sebastián y Camila. ¿Quién es Camila? Mi nana, pero también es como mi mamá. La quiero mucho. ¿A quién quieres más? Diego frunció el ceño. No sé, las quiero diferente. Era la respuesta más honesta que un niño de 3 años podía dar. Quería a Valentina porque era la única madre que había conocido, pero sentía una conexión especial e inexplicable con Camila. Su corazón de 3 años no entendía por qué, pero la biología hablaba en susurros que él escuchaba sin comprender. Emiliano fue evaluado por el mismo proceso. ¿Quién es tu familia? Mi mami Camila y mi abuela Mercedes. ¿Tienes papá? No. Mi papi se fue antes de que yo naciera. Pero mi mami dice que ella me quiere por 2. El niño dibujó una casa pequeña con 3 personas. Él, su mamá y su abuela. No había espacio para nadie más en su mundo. La doctora Montes presentó su reporte al juez. Ambos niños están fuertemente apegados a las figuras maternas que han conocido. Diego tiene apego a Valentina como madre primaria, pero también un vínculo significativo con Camila. Emiliano está apegado exclusivamente a Camila. Separar a cualquiera de los 2 de sus cuidadores actuales causaría trauma psicológico severo. El juez leyó el reporte con expresión sombría. Entonces cualquier solución causará daño. Sí, su señoría, es una situación sin ganadores. Patricia Rubalcaba, la trabajadora social, presentó su reporte sobre las condiciones de vida. La mansión Valverde ofrecía recursos ilimitados, educación privada, atención médica de primera, estabilidad económica. El departamento de Camila era humilde pero limpio, lleno de amor pero escaso de recursos. Sin embargo, añadió Patricia, el dinero no es el único factor. He observado la interacción entre la señora Rojas y Emiliano. Hay un amor genuino, profundo. El niño está bien cuidado dentro de las limitaciones económicas. La señora Mendoza, por otro lado, aunque ama a Diego, tiene una relación más distante.
El niño pasa más tiempo con personal doméstico que con sus padres legales. Armando Castellanos se levantó furioso. ¿Está sugiriendo que mis clientes son malos padres porque trabajan y tienen recursos? No estoy sugiriendo eso, respondió Patricia calmadamente. Solo presento los hechos. Ambas familias aman a los niños que han criado, pero los estilos de crianza son radicalmente diferentes. Pasaron 2 meses de audiencias, testimonios, evaluaciones. Estela Quiroga testificó entre lágrimas, aceptando su culpa completamente. Fue sentenciada a 5 años de prisión por falsificación de documentos y poner en peligro a menores. La Clínica Santa Mónica enfrentó multas millonarias y varios administradores fueron despedidos. Pero el caso central, la custodia de los niños, seguía sin resolverse. El juez Zamora estaba ante la decisión más difícil de su carrera. Llamó a audiencia privada a Camila y a los Valverde. Quiero escuchar de ustedes directamente, sin abogados. ¿Qué proponen? Hubo un silencio largo. Finalmente, Camila habló con voz quebrada. Yo solo quiero lo mejor para ambos niños. Diego es mi hijo de sangre, pero ha vivido con ellos. Emiliano no es mi hijo de sangre, pero lo he amado cada día de su vida. No quiero que ninguno sufra. Su honestidad era desarmante. Valentina la miraba con una mezcla de odio y compasión. Hablar fue difícil. Yo también amo a Diego. Es mi hijo. No importa lo que diga el ADN. Pero entiendo que tú también lo amas. Y supongo que nosotros tenemos un hijo biológico que nunca hemos conocido. Sus palabras estaban llenas de dolor. Sebastián, quien había estado en silencio, finalmente habló. Juez, mi hermano Luciano me hizo entender algo. Esto no se trata de ganar o perder. Se trata de 2 niños inocentes. Propongo algo. Custodia compartida. Para ambos niños. Los 2 tienen 2 familias, les guste o no. El juez se inclinó hacia adelante. Explíquese. Diego pasa tiempo con nosotros y con Camila. Emiliano pasa tiempo con Camila y con nosotros. Los niños se conocen, crecen juntos, comprenden su historia. No intercambiamos a los niños de nuevo. Eso sería crueldad. Pero ambas familias participan en criar a ambos niños. Renata y Armando se miraron sorprendidos. No era una solución tradicional. Era compleja, complicada, requeriría cooperación increíble entre personas que tenían motivos para odiarse. Pero era la única propuesta que consideraba genuinamente el bienestar de los niños. «¿Señora Rojas?», preguntó el juez. Camila pensó en Diego, preguntándose dónde estaba ella cada noche. Pensó en Emiliano, el niño que había criado con todo su amor. Acepto, si ellos están dispuestos a tratarme como igual, no como empleada. Acepto. ¿Señores Valverde? Valentina miró a Sebastián. Este asintió. Ella respiró profundo. Acepto, pero necesitamos ayuda. Terapia familiar, mediación. Esto no será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió el juez. Durante las siguientes semanas, con supervisión judicial y ayuda de terapeutas especializados, comenzó el proceso más extraño y doloroso imaginable. Diego fue introducido gradualmente a la idea de que tenía 2 mamás. Emiliano fue introducido a la idea de que tenía otra familia también. Los encuentros iniciales fueron devastadores. Diego vio a Camila por primera vez en meses y corrió a sus brazos llorando. «Te extrañé tanto. ¿Por qué te fuiste?» Ella lo abrazó, llorando también. «Nunca quise dejarte, mi amor. Nunca». Emiliano conoció a Valentina y Sebastián en un parque neutral con supervisión terapéutica. El niño se escondió detrás de Camila. «No quiero ir con ellos». «No tienes que ir, mi vida, solo conocerlos. Ellos son parte de ti también». Fue un proceso lento, doloroso, con pasos hacia adelante y retrocesos. Pero algo extraordinario comenzó a suceder.
Los niños, con la plasticidad emocional que solo la infancia posee, empezaron a adaptarse. Diego llamaba a Valentina Mamá Valen y a Camila Mamá Cami. Emiliano, con más dificultad, empezó a aceptar visitas de los Valverde. No era perfecto. Había peleas, lágrimas, momentos de confusión, pero ambos niños estaban rodeados de amor, aunque ese amor viniera de constelaciones familiares que ningún libro de texto había contemplado. Y mientras aprendían a navegar su nueva realidad, una pregunta permanecía: ¿podrían dos familias realmente compartir a dos niños? ¿O esta solución solo prolongaba lo inevitable? Nuevo comienzo. Un año después de que la verdad saliera a la luz, la vida había encontrado un equilibrio extraño, pero funcional. No era la vida que ninguno de los involucrados había imaginado, pero era la vida que habían construido juntos, pieza por pieza, con paciencia y amor. Diego y Emiliano ahora se conocían. Más que eso, se habían vuelto inseparables. Compartían la misma edad, los mismos intereses y un vínculo que iba más allá de la comprensión. Los terapeutas lo llamaban hermandad situacional, pero para los niños era simplemente amistad. Se habían convertido en mejores amigos, ajenos completamente al hecho de que sus destinos habían sido intercambiados al nacer. La custodia compartida funcionaba así. Diego pasaba 4 días con los Valverde y 3 con Camila. Emiliano hacía lo contrario: 3 días con los Valverde y 4 con Camila. Esto significaba que los niños se veían constantemente, ya sea en la mansión o en el departamento que Camila ahora rentaba, uno más grande gracias a la compensación económica que los Valverde habían acordado proporcionarle como parte del arreglo. Sebastián había insistido en esto. No es caridad, es justicia. Nuestro hijo creció en pobreza porque nosotros criamos al tuyo en lujo. Es lo mínimo que podemos hacer. Camila había aceptado con dignidad, sabiendo que sus hijos necesitaban estabilidad, y la estabilidad requería recursos. Aquella tarde de primavera, todos se reunieron en el jardín de la mansión Valverde para celebrar el 4º cumpleaños de ambos niños. Era una escena que habría parecido imposible un año atrás. Camila conversando civilizadamente con Valentina sobre preferencias de pastel, Sebastián jugando fútbol con ambos niños, doña Mercedes tomando té con Luciano en la terraza. «Nunca imaginé que estaría tomando té en una mansión», comentó la anciana con una sonrisa irónica. Luciano rió. «Nunca imaginé que mi familia estaría compartiendo cumpleaños con la familia de nuestra... Bueno, es complicado explicar la relación». «La familia es quien está presente», respondió doña Mercedes sabiamente. «La sangre importa, pero el amor importa más». Diego sopló las velas de su pastel mientras todos cantaban. Luego Emiliano sopló las suyas. Los niños se abrazaron riendo completamente felices. Para ellos, esta era su normalidad. No conocían otra forma de familia. Tenían 2 casas, 4 adultos que los amaban, una abuela que los consentía y un tío Luciano que les compraba los mejores regalos. ¿Son felices?, Valentina le preguntó a Camila mientras observaban a los niños jugar. Era la primera vez que hablaban tan directamente, sin abogados o mediadores presentes. Camila pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que sí. Diego tiene la estabilidad y los recursos que tú y Sebastián pueden darle, pero también tiene el amor incondicional que yo le ofrezco. Emiliano tiene mi amor, pero también está aprendiendo que hay más mundo del que yo podía mostrarle sola». Valentina asintió, sus ojos humedecidos. «Todavía me duele. Cada vez que Emiliano me llama señora Valentina en lugar de mamá. Cada vez que Diego corre a tus brazos primero. A mí también me duele cuando Emiliano pregunta si puede quedarse en tu casa porque tiene más juguetes.
O cuando Diego me dice que prefiere la comida que prepara tu chef. Se miraron. Dos mujeres que habían sido enemigas por circunstancia, ahora unidas por la maternidad compartida de dos niños. Pero vale la pena, dijeron al unísono, y luego sonrieron ante la coincidencia. Sebastián se acercó, sudando después de jugar con los niños. Camila, quería discutir algo contigo. Hemos pensado, Valentina y yo, en establecer un fideicomiso para Emiliano. Después de todo, es nuestro hijo biológico. Cuando cumpla 18, tendrá acceso a fondos para universidad, negocio propio, lo que elija. Camila se tensó inicialmente. No quiero que crezca pensando que el dinero es lo más importante. Y no lo hará, porque tú le enseñarás valores que nosotros nunca pudimos enseñarle a Diego. Pero también merece oportunidades. Ambos niños las merecen. Camila asintió lentamente. Está bien, pero quiero que Emiliano gane su propio camino. El dinero es un respaldo, no un reemplazo del esfuerzo. Coincido completamente. Sebastián extendió su mano. Camila la estrechó. Habían recorrido un largo camino desde aquella primera audiencia donde se miraban como enemigos. Ahora eran algo indefinible. Copadres, aliados, familia extendida. No había palabra exacta, pero funcionaba. Los meses siguientes trajeron más avances. Diego comenzó a llamar a Camila mamá sin el apellido agregado. Emiliano, después de mucha terapia y paciencia, comenzó a llamar a Valentina mamá Valen. No reemplazaba a Camila en su corazón, pero había espacio para ambas. Una tarde, Diego hizo una pregunta que todos habían estado temiendo. Mamá Cami, ¿por qué yo vivo a veces contigo y a veces con mamá Valen? Camila se arrodilló frente a él, sosteniendo sus manitas. ¿Recuerdas que te expliqué que cuando naciste hubo una confusión en el hospital? Diego asintió. Sí, alguien se equivocó. Exacto. Por eso tienes dos familias que te aman, porque eres muy especial. ¿Te hace infeliz? Diego pensó seriamente, algo que hacía cada vez más a sus 4 años. No, me gusta tener 2 casas, y Emiliano es mi mejor amigo. Si no hubiera pasado eso, no lo conocería. De la boca de un niño salió la sabiduría que los adultos tardaron meses en comprender. Emiliano había llegado a conclusión similar. Mami, ¿está mal que quiera estar con mamá Valen a veces? No, mi amor, está bien querer a mucha gente. El corazón no se divide, se multiplica. Emiliano sonrió y abrazó a su madre. Te quiero más, susurró. Pero también quiero a mamá Valen. Y eso está perfecto. Estela Quiroga cumplía su sentencia en prisión. Recibía visitas mensuales de Luciano, quien había tomado la causa de su rehabilitación como personal. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó ella durante una visita. Porque todos merecen redención. Cometiste un error terrible, pero estás pagando por él. Y gracias a tu confesión, 2 familias pudieron comenzar a sanar. Estela lloró. Nunca podré perdonarme. Tal vez no, pero puedes vivir el resto de tu vida intentando compensarlo. Cuando salgas, hay una fundación que quiere contratarte para dar charlas sobre ética médica. Tu historia puede prevenir que otros cometan los mismos errores. Era una luz pequeña al final de un túnel muy oscuro, pero era luz al fin. Los Valverde habían cambiado también. Sebastián trabajaba menos horas, priorizaba tiempo con los niños. Valentina había vendido su línea de joyería y ahora dirigía una fundación para familias víctimas de errores médicos. Quiero que algo bueno salga de esto, explicó. Que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. Camila había vuelto a estudiar. Con el apoyo económico de los Valverde y horarios flexibles que permitían cuidar a los niños, estaba terminando su preparatoria por las noches. Soñaba con estudiar enfermería. Quiero ayudar a otros, le dijo a doña Mercedes. Quiero que mi historia tenga significado.
2 años después del descubrimiento, la familia extendida se reunió para celebrar la graduación de preparatoria de Camila. Diego y Emiliano, ahora de 5 años, estaban sentados en primera fila, sosteniendo carteles que decían «Felicidades, mamá Cami», hechos con ayuda de Valentina. Cuando Camila cruzó el escenario para recibir su diploma, todos aplaudieron. Los Valverde, doña Mercedes, Luciano, incluso algunos vecinos de su antigua colonia que habían hecho el viaje. Era más que un diploma. Era símbolo de resiliencia, de que las tragedias pueden transformarse en triunfos si hay voluntad suficiente. Después de la ceremonia en el restaurante donde celebraron, Sebastián se puso de pie para dar un brindis. Hace 2 años, nuestras vidas explotaron. Descubrimos una verdad que parecía destruirnos, pero también descubrimos algo más importante, que la familia no se define solo por sangre ni solo por crianza. Se define por amor, compromiso y voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Camila nos enseñó que el amor maternal no depende de recursos económicos. Nosotros aprendimos que todo el dinero del mundo no reemplaza la presencia. Y nuestros hijos, estos 2 increíbles niños, nos enseñaron que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar y adaptarse. Levantó su copa. Por la familia, todas sus formas, todas sus complejidades. Por la familia, repitieron todos, chocando copas. Diego y Emiliano chocaron sus vasos de jugo, riendo. Esa noche, antes de dormir, Diego le preguntó a Camila algo que guardaba desde hacía tiempo. «Mamá Cami, ¿me amamantaste cuando era bebé?» Camila se sorprendió por la pregunta. «Sí, mi amor, una vez cuando estabas muy enfermo. ¿Por qué preguntas?» «Porque leí en un libro que los bebés reconocen a sus mamás por la leche. Tal vez por eso siempre sentí que eras especial». Camila lo abrazó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tal vez sí, mi vida. La naturaleza tiene formas misteriosas de decirnos la verdad». Diego se durmió en sus brazos, tranquilo, amado, seguro. En el otro cuarto, Emiliano hablaba con Valentina antes de dormir. «Mamá Valen, está bien que no me parezcas». «Está más que bien, cariño. Lo importante es que nos queremos, ¿verdad?» «Sí, te quiero mucho, pero también quiero mucho a mamá Cami. Lo sé, y ella te ama infinitamente. Eres muy afortunado de tener tanto amor». La historia que había comenzado con un crimen, con dolor y separación, había encontrado un final imperfecto pero hermoso. No era el final de cuento de hadas que la gente esperaba. No hubo intercambio de vuelta, no hubo solución simple donde todos conseguían exactamente lo que querían, pero era real, era honesto, era una familia reconstruida sobre ruinas, pegada con amor y voluntad de hacer lo correcto por encima del orgullo. Diego crecería conociendo su verdad, rodeado de amor de 2 madres. Emiliano haría lo mismo. Y aunque enfrentarían desafíos, preguntas, momentos difíciles, también tendrían algo que muchos niños nunca tienen: múltiples hogares llenos de personas que darían todo por ellos. Años después, cuando ambos niños fueran adultos, contarían su historia no como tragedia, sino como testimonio de que las familias pueden construirse de formas inesperadas, y que el amor verdadero no se limita por biología ni por circunstancia. Porque al final, la leche materna que había revelado la verdad también había sido el primer acto de amor maternal que reconectó a madre e hijo. Y ese amor, multiplicado por 2 familias dispuestas a compartir, había creado algo hermoso del caos. Una familia expandida que desafiaba definiciones, pero que funcionaba porque todos pusieron a los niños primero. La noche cayó sobre Ciudad de México. En 2 casas separadas por kilómetros pero unidas por destino, 4 niños dormían tranquilos. Diego y Emiliano en la mansión, soñando con aventuras,
y en algún lugar de sus sueños infantiles, dos bebés que nunca supieron que fueron intercambiados se convertían en los niños felices que eran ahora. Prueba viviente de que incluso los errores más crueles pueden transformarse en bendiciones si hay suficiente amor para sanarlos. Fin.